Hay muchas explicaciones para las distintas situaciones que nos hacen sufrir en la vida. Eh, Solo podemos mencionar algunas. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos tocan esas situaciones dolorosas es que, ¿cuál es la naturaleza nuestra? Somos seres frágiles, débiles, ¿no? Débiles desde el punto de vista físico, por eso nuestro cuerpo se enferma, por eso finalmente tenemos que pasar por la muerte. O pasamos por situaciones dolorosas, por imposibilidad de discapacidad, del envejecimiento mismo. Bueno, ¿de dónde sale todo esto? La fragilidad de la condición humana. Soy esto. Aunque no me guste, aunque me resulte, digamos, algo que rechazo profundamente, finalmente soy un ser humano y soy frágil, ¿no? Entonces siempre el dolor es una invitación, como digo, a la humildad. Por otra parte, el ser humano es un ser capaz de hacer el mal, ¿no? A veces nos cuesta aceptar esto, sobre todo por ahí cuando viene de lugares o de personas que no deberían ocurrir cosas malas, sin embargo, ocurren, ¿no? Dice uno, bueno, ¿por qué este que debería quererme, protegerme, cuidarme, me abandona, me agrede, me acosa, me abusa, etcétera? Bueno, produce un dolor aún mucho más grande. Hay personas que hacen el mal. Cuesta aceptarlo, pero es la realidad, es lo que somos, es la naturaleza humana, es la sociedad. Y bueno, estos momentos de zozobra, de prueba, tienen que a nosotros también darnos sabiduría. Hay que aceptar que en la vida, a partir del pecado original, el mal es una realidad, interviene en nuestra vida, ¿no? No solo el mal que hacen nosotros, sino también el mal que hacemos nosotros, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Por otra parte, las situaciones dolorosas, difíciles, nos hacen tomar conciencia también de nuestra debilidad y de la necesidad que tenemos de los demás. Todos necesitamos que en los momentos difíciles alguien nos hable, nos aconseje, nos ilumine, nos dé un abrazo, nos muestre su cariño, su apoyo, todos, hasta el más fuerte, ¿no? La autosuficiencia, esa expresión de soberbia, de orgullo. Nadie es tan fuerte que no esté puesto a prueba y que en algún momento no sienta que puede finalmente quebrarse o defeccionar, ¿no? Entonces, tener la humildad de pedir ayuda es importante en el momento de dolor, ¿no? Job lo hace, lo escucha a sus amigos, va a discutir con los amigos, pero la compañía del otro es muy importante y de Dios también, obviamente. Dijimos antes que la fragilidad y la capacidad de hacer el mal no está solamente en nosotros, sino en nosotros también, ¿no? Una de las cosas que nos hacen sufrir en la vida tienen que ver con muchas veces pecados, errores que nosotros cometemos en nuestra vida. Podemos poner muchos ejemplos, quizás, digamos, el más evidente es el de la gula, ¿no? Si no pongo limitación a la hora de comer y beber, después termino con dolor de cabeza, dolor de estómago. Pero hay otras cosas que nos hacen sufrir más. Por ejemplo, la envidia, ¿no? Este deseo de tener lo que tiene el otro, la falta de alegría por el bien mm, digamos, disfruta otro, también nos hace sufrir. Una de las cosas que más nos hace sufrir en la vida es este deseo de tener y lograr cosas que tienen los demás. Muchas de esas cosas no son necesarias para nuestra vida, podemos vivir tranquilamente sin ellas, sin embargo no terminamos de disfrutar lo que tenemos porque, por eso que es envidia, ¿no? Aunque sea pequeña, pero es envidia. Bueno, muchas de las cosas que padecemos también tienen origen en nuestros pecados, ¿no? Si alguien es irascible, contesta mal, reacciona mal, ¿no? O es imprudente en la vida, seguramente va a padecer situación. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer cuando padece algo es preguntarse, bueno, ¿no habré sido yo imprudente, irascible, envidioso? Bueno, ¿no habré sido yo causa de este mal? ¿No? A veces siempre tenemos la primera tentación de trasladar y pensar en que la causa de los males son los demás.
¿Por qué Dios permite que sufra si además de todo eso, de ser una buena persona con los demás, siempre he sido una persona que ha tenido una relación profunda con Dios, ¿no? Practiqué una religión, hice mis oraciones, cumplí los mandamientos, los preceptos religiosos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando interviene Dios y uno es un creyente, la pregunta de por qué me toca sufrir se vuelve como más aguda, más profunda, porque en realidad también me cuestiono, bueno, yo sé que Dios es bueno, es un Padre bueno, ¿dónde está esa bondad, ¿no? Ahora, en este momento. ¿Mm? Si yo fui bueno con Él y Él fue bueno conmigo hasta ahora, ¿qué pasó? ¿No? Que ahora dejó de serlo. Siempre para un creyente es como un desafío también, o nos cuestionamos del punto de vista de la bondad de Dios, ¿no? Si Dios realmente me quiere a mí o es justo conmigo o no, ¿no? Hay una interpretación superficial o desvirtuada de lo que es la religión, que es la visión interesada de la religión, que en la teología, sobre todo en este caso el libro de Job, se llama la teoría de la retribución, que consiste en pensar que si uno cumple con Dios, a uno le va a ir bien en la vida, ¿no? Esto tuvo la mentalidad, digamos, hebrea del momento, sigue presente en algunas religiones o de algunas iglesias o en algunas predicaciones en las cuales algunos pastores insisten que si uno se acerca a Dios, la vida de uno va a empezar a cambiar porque vamos a empezar a solucionar los problemas y a conseguir una serie de bienes que antes nos costaba conseguir. Esta promesa de cambio en la vida como recompensa por creer en Dios, por cumplir mandamientos, por ir al templo, es una forma desvirtuada de vivir la religión. Es decir, no puedo yo buscar a Dios por las cosas, tengo que buscarlo por Él mismo, ¿no? Y esa es una de las reflexiones también más profundas que hace Job en su libro, porque él va a discutir con sus amigos sobre esto, ¿no? Decir, bueno, yo no busqué por interés a Dios, la búsqueda interesada de Dios que para que a uno le vaya bien y lo bendiga y sea exitoso, como dicen algunos, incluso sin ningún tipo de escrúpulo. Bueno, en realidad eso no es búsqueda de Dios. Va a comenzar una serie de discusiones con sus amigos. Sus amigos le van a decir, bueno, ¿por qué no te fijas y no revisas tu vida, convertite? Él dice, yo no hice ningún mal, siempre he sido un buen creyente, una buena persona. Bueno, pero si volvés a Dios, reconocer tu pecado. ¿Cuál pecado? Yo no tengo ninguno. Y se enoja con los amigos, ¿no? Y en un momento uno de sus amigos le dice, bueno, si volvés a Dios, Dios te va a dar lingote de oro a montones. Me encantó esta imagen porque de alguna manera describe cómo muchas veces algunos buscan a Dios o buscamos todo a Dios para que me dé algo, para obtener un beneficio, para que me solucione un problema, para que me desate un nudo que tengo, ¿no? Bueno, eh, ese es Elifaz que lo cuestiona de esa manera y lo tienta con las riquezas que puede obtener con esa conversión, ¿no? Es la esencia de la teoría de la retribución. Otro, Bildad, otro de los amigos, dice, bueno, no pierdas la esperanza. Dios te va a dar lo que perdiste. Es otra forma, otra aplicación de la teoría de la retribución, de esta visión interesada en la religión. ¿Por qué? Y por qué, en definitiva, hay personas que consideran que la esperanza consiste en tratar de conseguir o recuperar lo que uno perdió. Entonces, yo no pierdo la esperanza, pero ¿qué esperanza? ¿Qué es lo que espero? ¿Espero que se cumpla la voluntad de Dios o le pido a Dios que cumpla mi voluntad? Yo quiero volver a la situación anterior. Muchas veces eso no es posible, ¿no? Bueno, porque si yo quiero que se cumpla mi plan, entonces mi esperanza, yo le estoy pidiendo a Dios que haga mi voluntad y es al revés, ¿no? La verdadera esperanza es la que se apoya o confía en el plan de Dios y que incluso ve aún en la situación negativa algo positivo, ¿no? El creyente
tiene que aprender a ver, bueno, perdí esto, o esto no fue posible, esto fracasó, o por eso ha querido, bueno, por algo es. Dios sabe, confío en Dios, me entrego a las manos de Dios, ¿no? Good news is coming. Bueno, la noticia están por venir, ¿no? La esperanza, pero ¿qué esperanza, no? ¿La verdadera o la que yo quiero, la cual trato de traer a Dios a mis planes? Para evitar caer en la religión interesada o en la pérdida de la fe en los momentos de dolor, sería muy bueno tener en cuenta las reflexiones de este escritor inglés, C.S. Lewis, El problema del dolor, este librito de ensayo que recomiendo leer. Es una profunda reflexión sobre cómo nosotros miramos a Dios, ¿no? La primera pregunta que me tengo que hacer cuando yo le pido cosas a Dios, le pido que me ayude en una situación difícil es, bueno, ¿Dios me quiere dar lo que yo le pido? Una pregunta profunda, ¿no? ¿Qué me quiere dar Dios? A veces le pedimos cosas que a Dios por ahí no le debe interesar. Yo supongo que Dios debe decir, bueno, porque yo tengo que solucionarte todos los problemas de la vida, ¿no? Tengo inteligencia, tengo una cierta capacidad, porque tengo que estar detrás tuyo, evitándote todo contratiempo, dolor. ¿Qué me quiere dar Dios? ¿Me quiere dar lo que yo le pido o Él me quiere dar cosas distintas? Es una muy buena pregunta. Y este escritor, Luis, lo que hace es decir, bueno, uno de los errores que nosotros cometemos es pensar que Dios quiere para nosotros el bien que nosotros queremos. Y en realidad no es así. Dios es un Padre que quiere nuestro bien espiritual. No quiere que yo me sienta, solamente que yo me sienta bien. Dios quiere que yo esté saludable, sí. Quiere que me vaya bien en la vida, sí. Pero a veces Dios puede permitir el mal por un bien espiritual. Entonces, ¿qué le importa más a Dios? Un bien espiritual. ¿Cuál sería el bien espiritual de una situación dolorosa? Bueno, como dijimos antes, una oportunidad para hacernos más humildes, una oportunidad para volvernos más comprensivos con el que sufre, una oportunidad para replantearnos la vida y ver qué es lo que queremos, o para conocernos más profundamente podrían darse, y de hecho a veces se dan cambios más profundos, ¿no? Si uno lo aprovecha. Pero el bien que más quiere Dios en la vida de una persona es que uno finalmente a través de esos cambios profundos que se producen sobre todo en las situaciones de crisis, uno llegue finalmente a la vida eterna, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nos pasan cuando uno se pregunta por qué a mí, por qué en este momento, por qué se llevó a tal, bueno, Dios quiere la vida eterna para mí, es lo que más quiere. Dios no es un abuelito que está tratando de cumplir con todos los gustos de los nietos, de los niños, todos los caramelos que le piden. No, Dios quiere mi bien espiritual, aunque yo no lo vea el bien, aunque me cueste, aunque me duela profundamente, pero bueno, eso es lo que quiere Dios. Job lo que se va a plantear es que, bueno, como yo no entiendo a Dios y por ahí Él quiere otras cosas para mí, tengo que hablar con Dios. Necesito estar en su presencia, necesito preguntarle y quiero pedirle explicaciones. Es cierto que Dios no me va a dar explicaciones, pero también es cierto que la oración es el momento en el cual el alma se calma y escuchando más a Dios, leyendo los evangelios, escuchando algún consejo espiritual, uno va poco a poco cambiando la mirada, ¿no? Entonces, yo puedo ir con quejas, puedo ir en situación de rebeldía, como dije antes, como Job, pero es imprescindible y es muy oportuna la oración. Necesito eso. Necesito estar con Dios, hablar con Él, ¿no? Y como digo, ahí se da en el diálogo y en la escucha, sobre todo de Dios, una posibilidad muy buena como para que yo pueda dejar de lado mis búsquedas, mis intereses y poco a poco dejar que me hable Dios, ¿no? Reclama eso, Job. Él dice en un momento, bueno, ya a sus amigos, los tres, le dice, ya los escuché, ya les respondí,
Ahora quiero hablar directamente con Dios. Es Sadai, uno de los nombres de Dios, a quien yo hablo, a Dios a quien quiero hacer la réplica. Dejen de hablarme, porque yo voy a hablar, yo puedo hablar directamente con Él. Venga lo que venga. Tomo mi carne entre mis dientes, pongo mi alma entre mis manos. Él me puede matar, es Dios. ¿No?